Bienvenido a HidQuest, analizando datos para responder a la incógnita de hoy. ¿Qué es? Vamos a empezar con una cifra que cuesta asimilar. En solo 6 años, el mundo perdió a cerca de 80 millones de personas. Un número tan increíblemente grande que es casi imposible de imaginar. Para que nos hagamos una idea, es como si hoy, de repente, borrásemos del mapa a toda la población de un país como Alemania. Esa es la escala real del desastre que supuso que el planeta entrara en guerra por segunda vez en menos de 30 años. Entonces, claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que el rencor de una guerra anterior y la ambición de unos pocos líderes acabaran arrastrando a cada rincón del planeta a la lucha más sangrienta de la historia? ¿Qué fue de verdad la Segunda Guerra Mundial? Pues bien, vamos a desgranarlo. Para poder entender un conflicto de esta magnitud, primero hay que mirar las grietas que lo provocaron. Porque, créanme, esto no fue algo que surgiera de la noche a la mañana. El camino hacia la guerra se fue construyendo durante décadas. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles dejó a Alemania humillada y económicamente destrozada. Luego, la Gran Depresión de 1929, hizo añicos las economías de todo el mundo, creando un caldo de cultivo perfecto para que ideologías extremistas tomaran el poder, como pasó en Alemania en el 33. La invasión de Polonia en 1939 fue simplemente la cerilla que encendió un polvorín que llevaba mucho tiempo preparándose. Mirad, una buena forma de verlo es esta. Es como una olla a presión a la que le tapas la válvula de escape. Da igual que intentes ignorarla. La presión económica, política y social que se va acumulando hará que, tarde o temprano, la tapa vuele por los aires con una fuerza incontrolable. Y eso fue exactamente lo que pasó. Una vez que la olla explotó, el conflicto se extendió a una velocidad y a una escala que no se habían visto nunca, convirtiéndose en un auténtico incendio global. El mundo básicamente se partió en dos grandes alianzas. Por un lado, las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón sobre todo, que buscaban el dominio territorial absoluto a través de la expansión militar. Y por otro, los aliados, con el Reino Unido y la Unión Soviética a la cabeza, a los que luego se unió Estados Unidos, que luchaban justo para frenar esa expansión. La propagación del conflicto fue como un incendio forestal. Empezó en un solo árbol, en Europa, pero acabó quemando todo el bosque global porque las naciones no se pusieron de acuerdo en cómo apagarlo a tiempo. Al final, cada continente, de una forma u otra, se vio arrastrado a las llamas. Y esto nos lleva a un concepto que es clave para entenderlo todo: la guerra total. Por primera vez en la historia, un conflicto no se luchaba solo en los campos de batalla. La guerra estaba en todas partes y lo implicaba absolutamente todo. O sea, pensadlo un momento. Toda la sociedad fue movilizada. Las fábricas, que hacían coches, de repente se pusieron a construir tanques. Las mujeres se incorporaron masivamente a la industria para mantener la producción. La ciencia se redirigió por completo al esfuerzo bélico, creando desde el radar, que fue crucial, hasta la bomba atómica. La vida de los civiles estaba marcada cada día por el racionamiento y el apoyo constante a la guerra. Y cuando el fuego por fin se extinguió, allá por 1945, el mundo que quedó era irreconocible. Entre las cenizas, la humanidad tuvo que enfrentarse a las consecuencias y, sobre todo, aprender lecciones durísimas. Quizá la herida más profunda que dejó la guerra fue el descubrimiento del Holocausto, un genocidio sistemático que reveló la peor cara del ser humano y que se convirtió en uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Fue, en esencia, como si la humanidad se mirase en un espejo roto que le devolvía el reflejo de su parte más monstruosa. Este horror nos obligó como civilización a pararnos y a reconstruir nuestra brújula moral prácticamente desde cero. Pero, y esto es importante, de esa oscuridad tan absoluta surgió algo de luz. La necesidad de asegurar que atrocidades como esa no volvieran a repetirse jamás llevó directamente a la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aprendimos, de la peor manera posible, que el odio debía tener límites legales internacionales. El final de la guerra en 1945 no trajo una paz total ni mucho menos. Europa quedó dividida, con Alemania partida en dos y el continente fracturado entre la influencia occidental y la soviética. De las ruinas emergieron dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y el mundo pasó de una guerra caliente a una tensión invisible y constante, la Guerra Fría. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con algo, la clave es esta. La Segunda Guerra Mundial fue la prueba de fuego definitiva de nuestra civilización. Nos enseñó que la paz no es simplemente que no haya guerra, sino que es un esfuerzo activo y constante. Nos demostró que la intolerancia y el extremismo pueden desatar catástrofes a escala global. Y sobre todo, que la cooperación internacional es absolutamente esencial para proteger nuestro futuro. Y esto nos deja con una última reflexión.
Si se pudiera cambiar un solo acontecimiento de esta guerra para salvar vidas, ¿cuál se elegiría? Es una pregunta que nos obliga a pensar en los momentos que definieron el mundo en que vivimos hoy. Si este análisis te ha parecido interesante y quieres seguir explorando las grandes lecciones de la historia, acompáñanos, sígueme o suscríbete, dale like, comenta y comparte. ¡Hasta la próxima! Misión completada. Únete a la comunidad. Suscríbete, dale like, comenta y comparte.